Hola profesor y todos los presentes, mi nombre es Santiago Aceburú y soy integrante del grupo 2. El día de hoy vamos a exponer los poderes y peligros de Douglas Murray. Cada cultura tiene una serie distintiva de leyes que gobiernan entre el modo en que se desarrollan los desastres, los vínculos principales entre las personas y las desgracias son los vínculos personales, los poderes espirituales, que la acción humana es capaz de desencadenar. Pueden dividirse en dos clases, una interna y otra externa. Los internos radican en la psique de la persona. Ejemplo, el mal de ojo, la hechicería, los dones de adivinación o la profecía. Por otro lado, los externos son símbolos externos, valga la redundancia, sobre los cuales debe actuar conscientemente la persona. Ejemplo, los conjuros, las bendiciones y las maldiciones, donde el sistema social reconoce explícitamente posiciones de autoridad. Quien se halla en tales posiciones están dotados de un poder espiritual explícito, controlado, consciente, externo y aprobado. Con poderes de bendición o maldición, en el sistema social exige que algunas personas desempeñen papeles peligrosos, sumamente ambiguos. A tales personas se les atribuyen poderes incontrolados, inconscientes, peligrosos, desaprobados, tales como la brujería. El contraste entre lo formal y lo informal del entorno explica la distribución entre poderes simbólicos y psíquicos. El simbolismo externo sostiene la estructura social explícita y los poderes internos. El orden implica la restricción entre todos los materiales posibles. Se ha hecho una limitada selección y de todas las relaciones posibles se ha hecho una serie limitada. Reconocemos que es destructor con respecto a las configuraciones simbólicas existentes. Igualmente reconocemos su potencialidad. Simboliza a la vez el peligro y el poder. El rito reconoce la potencia del desorden, de la mente en los sueños, en el desmayo y el frenesí. El rito espera descubrir poderes y verdades que no pueden alcanzarse por el esfuerzo consciente, la energía de mando y los poderes especiales de curación. Los poseen aquellos que son capaces de abandonar el control racional. Esta noción es muy común y ha sido ampliamente atestiguada. Webster, en su capítulo sobre la formación del hechicero, para deshacer los efectos de la hechicería, toman a un débil mental y lo mandan a deambular por el monte. En el transcurso de sus alucinaciones, él sin saberlo destruye el labor del hechicero. En primer lugar, se produce una aventura dentro de las desordenadas regiones de la mente.
En segundo término, se produce una aventura más allá de los confines de la sociedad. Los Lele consideran a la criatura por nacer y a su madre como si corrieran constantemente peligro, pero también le atribuyen a la criatura por nacer una mala voluntad caprichosa, que lo convierte en un peligro para los demás. La criatura que está en el vientre es semejante a un hechicero, perjudica la comida como ejerciera a la brujería. La cerveza se daña y sabe mal, el grano no crece. El herrero no puede trabajar bien su metal. La leche no es buena. Durante el periodo marginal que separa la muerte ritual del renacimiento ritual, los novicios en la nivelación se encuentran temporalmente proscritos. A veces viven lo bastante cerca como para que tengan lugar algunos contactos fortuitos entre los seres sociales de pleno derecho y los expulsados. Tienen permiso para asaltar, para robar, para violar, incluso se les prescribe esta conducta. El comportamiento antisocial es la debida expresión de su condición marginal. Parece ser que si una persona no encuentra lugar en el sistema social y es por lo tanto un ser marginal, contra el peligro de proceder de los demás, esta persona no tiene la culpa de su situación anormal. En general, este es el modo en que nosotros consideramos a los seres marginales. Se sugiere que el poder controlado de perjudicar radica en puntos claves, explícitos, del sistema de autoridad, y que contrasta con el poder no intencionado de perjudicar. Según se supone, merodea en las áreas más débilmente estructuradas de la misma sociedad. Por el hecho mismo de vivir de un sistema semejante, la gente se vuelve explícitamente consciente de su propia estructura. Sus puntos claves se apoyan en creencias, en formas controladas de poder, que acompañan a las posiciones de control. Por ejemplo, los jefes entre los Nyakusa pueden atacar a sus enemigos por medio de una especie de hechicería que envía contra ellos invisibles serpientes. Los Mandari tenían protegidos. Eso les hacía tener fuerza. Esta era gente inferior, sin tierras, dependientes de su patrón. Los protegidos más audaces amenazaban al patrón. Eran como hechiceros, según ellos, por los celos que le tenían al patrón. En caso de deshacerse de ese hechicero, se le pedía acompañar a cenar y luego echarlo al fuego. Si la correlación se mantuviera con respecto a la distribución de las formas de poder espiritual, tendríamos así los poderes formales que manejaban las personas que representan la estructura formal. Los poderes informales que manejan las personas intersticiales y por último, los poderes que nadie maneja, pero sin inherentes a la estructura y que funcionan contra cualquier infracción de la forma. En ocasiones existen jefes que emanan un poder que detecta este tipo de hechizo involuntario y pueden destruirlo. Jefes que deberían contentarse con ejercer formas de poder explícitas y controladas, donde lo social y lo místico son elementos de la comparación, no siendo fácil reconocer la autoridad. Y las razones por las cuales no podemos correlacionar la estructura social con los tipos de poderes místicos reside en que estos dos elementos son muy complejos. Por ejemplo, la autoridad entre los Lele es débil, pues su sistema social consiste en una interrelación de pequeñas autoridades, no siendo ninguna de ellas eficaz. En cambio, tienen muchos estatutos formales que se apoyan al poder espiritual, de la bendición y la maldición. Estos dos son atributos de autoridad, pues, lo he dicho anteriormente.
el padre, la madre, el hermano de la madre, la tía, el jefe de la aldea, y así sucesivamente, tienen el poder de maldecir. No todos pueden tener ese poder de una manera arbitraria. Pero si una persona se abstiene de maldecir, la saliva que él conserva se considera que tiene el poder de hacer daño. Existen semejanzas entonces entre la maldición no expresada y las creencias de la hechicería, de los Mandari. Ambas se vinculan a un estatuto particular. No son psíquicas, internas e involuntarias. Sin embargo, la maldición no expresada constituye una forma no aprobada del poder espiritual, mientras el hechicero es objeto de desaprobación. Cuando la maldición táctica demuestra ser la causa que indemniza a la gente, cuando se pone la hechicería se pone de manifiesto. Esta se ataca con brutalidad. Consideremos, en primer lugar, el caso del hombre que se encuentra en la posición de autoridad y este abusa de sus poderes seculares que posee su cargo. Si es evidente que está realizando un acto equívoco, no tiene ningún derecho en ejercer el poder espiritual que su cargo otorga. Por lo contrario, debería estar en la categoría de hechiceros que ejercen poderes injustos. En principio revisten estos poderes los jefes de los grupos de ascendencia matrilineal, y se espera que estos hombres que gozan de autoridad los empleen contra los enemigos de fuera. Marwick pretende que creencias similares entre los Sewa tienen un efecto liberador, ya que cualquier joven puede acusar de hechicería al viejo funcionario, reaccionario que ocupa un cargo al que él puede aspirar cuando se haya eliminado el obstáculo caduco. Siempre existe la posibilidad, incluso la expectativa, de que el hombre que ocupa una posición oficial no podrá desempeñar su cargo. Los conceptos teutónicos de suerte y algunas formas de baraka y mana son creencias que tienden al éxito, que marchan paralelas a la brujería, como creencia propensa al fracaso. El mana y el baraka islámico. La brujería se diferencia de la maldición y de la invocación de los antepasados en el hecho de que carece de recursos internos para protegerse de su propio abuso. Las creencias en la brujería del centro de África presuponen que los poderes espirituales malignos de que dispone la brujería son generalmente asequibles. En principio revisten estos poderes los jefes de los grupos. La brujería es una forma de poder dañino que utiliza conjuros, palabras, acciones y materiales físicos que se pueden emplear de modo consciente y deliberado. Es decir, por esto que se dice que la brujería debería ser usada por aquellos que controlan las posiciones claves dentro de una estructura social, ya que se trata de una forma deliberada y controlada de poder espiritual. En algunas sociedades, las posiciones de autoridad están abiertas a la competencia. La legitimidad es difícil de establecer, difícil de mantener y siempre propensa a ser destruida. Estos sistemas políticos en los que no sería una sorpresa que existiera un tipo particular de creencia en el poder espiritual. Estas profundas creencias desritualizan la estructura social, de tal modo que los somalíes no pretenden que las bendiciones o los peligros divinos emanen de sus representantes. Solo de mala gana quedan implicados en la estructura guerrera de la sociedad. La paradoja del poder espiritual que revisten los físicamente débiles se explica por la estructura social, más que por la doctrina local que la justifica. El baraka, en esta forma, es una especie de hechicería, pero al revés. Del mismo modo que las acusaciones de hechicería se usan para reforzar la estructura, pero sanas
que se encuentran dentro de la estructura tratan de utilizar el Baraka. El Baraka se identifica igualmente de modo empírico. Una maravillosa buena suerte indica su presencia a menudo, de un modo totalmente inesperado. Así como en la brujería, se le ha denominado celotipía institucionalizada. Del mismo modo, el Baraka puede funcionar en tanto que admiración institucionalizada y, de hecho, la gente se convierte en poseedora del Baraka cuando se la considera como dueña de él. Debo aclarar que no creo que el Baraka sea siempre accesible a los elementos competidores dentro de los sistemas sociales tribales. Lo mismo se aplica al maná y a la suerte. Raymond Freer llegó a la conclusión de que, por lo menos en Ticopía, la palabra maná significa éxito. El maná de Ticopía expresa la autoridad de los jefes hereditarios. Si el maná significa éxito, es un concepto adecuado para la oportunidad política. La suerte para nuestros antepasados, los teutones, tal como las formas oportunistas o libres del maná y del baraka, parece haber actuado libremente dentro de una estructura competitiva fluida. Bueno, en resumen, las creencias que atribuyen el poder espiritual a las personas nunca son neutrales. Algunas creencias atribuyen poderes flotantes y libres. Los principales candidatos al poder político tienen que cortejar a los sustentadores del poder espiritual, llegando al momento de identificar a la contaminación. Van Gennep propone que los umbrales simbolizan los inicios. La estructura de los organismos vivos es capaz de reflejar formas sociales complejas y nos encontramos con los ritos de sacrificio, específicamente de animales. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por ver, nos vemos.